Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a este video. Afra Sarağoğlu sorprende con fuertes declaraciones. ¿Qué hay detrás de los rumores de embarazo? La reconocida actriz turca Afra Sarağoğlu ha encendido las redes sociales y los titulares tras enfrentarse a un grupo de periodistas que la interceptaron en Estambul. Con rostro serio y un tono firme, Afra detuvo las preguntas y dijo, «Basta ya. Las noticias de que estoy esperando un bebé son completamente falsas. Estoy cansada de leer mentiras sobre mi vida». Sus palabras rápidamente se viralizaron y han generado una ola de comentarios entre sus seguidores, especialmente mujeres que se identifican con su valentía al poner límites. El incidente ocurrió a la salida de un restaurante de moda, donde Afra había cenado con unas amigas. Los reporteros la rodearon con cámaras y micrófonos, preguntándole insistentemente sobre supuestos planes de maternidad. En ese momento, Afra, vestida de manera sencilla pero elegante, no dudó en responder, «No estoy embarazada, no planeo estarlo por ahora. Mi carrera es mi prioridad, ¿por qué siempre inventan historias sobre mí?». Esta respuesta, breve pero clara, generó un silencio momentáneo entre los periodistas. Según testigos presentes, el ambiente se volvió tenso cuando uno de los reporteros insistió con la misma pregunta. Afra, visiblemente molesta, levantó la voz y expresó, «Ya lo he dicho, no necesito repetirlo. Respeten mi vida privada, estoy harta de que cada semana inventen un nuevo rumor». La reacción de la actriz mostró no solo su cansancio, sino también su determinación de no dejar que los medios controlen la narrativa de su vida personal. En redes sociales, sus fans rápidamente compartieron videos del momento. Una seguidora escribió en Instagram, «Bravo Afra, todas las mujeres necesitamos hablar así cuando invaden nuestra intimidad». Otra usuaria comentó, «La prensa nunca entiende que una mujer no tiene que justificar si quiere o no ser madre». Estos mensajes reflejan el apoyo masivo que la actriz recibió en pocas horas. La polémica no terminó allí. Algunos periodistas defendieron su trabajo, alegando que solo cumplen con su labor de informar. Sin embargo, otros medios criticaron la insistencia de sus colegas, recordando que las preguntas repetitivas y los rumores sin pruebas pueden dañar tanto la imagen como la estabilidad emocional de los artistas. Un presentador de televisión declaró, «Afra Sarağoğlu está en su derecho de poner límites. La prensa debe aprender a respetar más». Lo más sorprendente fue que, esa misma noche, Afra publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram. Con una foto en la que se la veía sonriente junto a sus amigas, escribió, «Estoy disfrutando de mi vida, de mi trabajo y de mi tiempo. No hay bebés en camino, solo proyectos profesionales que me ilusionan mucho». Esta publicación fue compartida por miles de seguidores, consolidando su mensaje de manera directa y sin intermediarios. La publicación no solo desmintió los rumores, sino que también envió un mensaje poderoso sobre la importancia de que las mujeres controlen sus propias narrativas. Muchas fanáticas resaltaron que Afra no se mostró débil ni temerosa, sino segura y auténtica, lo cual inspiró a jóvenes que la ven como un referente de independencia. Incluso algunos especialistas en comunicación analizaron su intervención como un ejemplo de gestión de crisis en el mundo del espectáculo, donde la rapidez y la firmeza en la respuesta pueden marcar la diferencia. Al día siguiente, programas de televisión y portales digitales continuaron debatiendo el tema. Mientras algunos tabloides buscaban mantener vivo el rumor, la mayoría de los medios serios coincidieron en que la actriz había hecho lo correcto al poner un alto. Un columnista cultural escribió, «La valentía de Afra Sarağoğlu es una lección para quienes aún creen que la vida privada de las celebridades puede ser tratada como mercancía sin consecuencias». Este comentario recibió miles de interacciones y se compartió ampliamente en X, antes Twitter. El impacto del incidente también abrió un debate más amplio en Turquía sobre el rol de la prensa del corazón y los límites éticos de la profesión. Asociaciones de periodistas organizaron foros virtuales donde se discutió si la búsqueda constante de titulares llamativos justifica invadir la privacidad de las figuras públicas. Algunas voces defendieron la libertad de prensa, pero otras señalaron que la libertad no debe confundirse con el acoso. Una abogada especialista en derechos mediáticos recordó que la Constitución protege tanto la libertad de información como el derecho a la intimidad y que el equilibrio entre ambos es esencial para una sociedad sana. En paralelo, la agencia de representación de Afra emitió un comunicado oficial reforzando sus palabras.
En el texto, se subrayó que la actriz está completamente enfocada en su carrera y que, en caso de haber noticias personales relevantes, serían comunicadas directamente a través de canales oficiales. Pedimos a los medios que eviten difundir información no verificada que solo contribuye a la desinformación y al daño emocional de nuestra representada, decía la nota. Lo interesante es que, lejos de disminuir su popularidad, el episodio pareció fortalecer aún más el vínculo de Afra con su audiencia. Las métricas de sus redes sociales mostraron un aumento considerable de seguidores y un nivel de interacción superior al habitual. Muchas seguidoras expresaron que se sienten identificadas con su capacidad de decir no en un entorno donde a menudo se espera complacencia. Algunas activistas feministas incluso aplaudieron públicamente su actitud, describiéndola como un acto de resistencia contra la narrativa patriarcal que reduce a las mujeres a su función reproductiva. Mientras tanto, en la industria del entretenimiento, colegas de Afra también se manifestaron. Actores y actrices compartieron mensajes de solidaridad, algunos recordando que ellos mismos han sido víctimas de rumores infundados. Una conocida cantante escribió en sus redes: "Hoy es Afra, mañana puede ser cualquiera de nosotras. Por eso es importante apoyarnos y exigir respeto". Estas declaraciones fortalecieron aún más la idea de que el problema no es individual, sino estructural. El debate alcanzó incluso a las universidades, donde profesores de periodismo utilizaron el caso como material de estudio en sus clases. Algunos estudiantes reflexionaron sobre la delgada línea entre informar y hostigar, concluyendo que la credibilidad del periodismo depende de la responsabilidad con la que se ejerza. El caso Afra se convirtió así en un ejemplo contemporáneo de los desafíos que enfrenta la prensa en la era digital, donde la presión por obtener clics muchas veces desplaza el rigor y la ética. Por su parte, Afra continuó con su agenda profesional sin detenerse. Semanas después del incidente, participó en un evento benéfico en Ankara, donde fue recibida con ovaciones. Allí, sin referirse directamente al escándalo, dijo unas palabras que muchos interpretaron como un mensaje velado: "El verdadero éxito no está en los rumores, sino en lo que construimos día a día con esfuerzo y pasión". La frase fue ampliamente difundida y reforzó la percepción de que la actriz sabe transformar las dificultades en oportunidades para transmitir valores positivos. En conclusión, el episodio que comenzó como un incómodo rumor terminó convirtiéndose en una plataforma para que Afra Saraholu reafirmara su identidad y ganara aún más respeto. Su manera de afrontar la situación no solo desarmó la especulación mediática, sino que abrió un espacio de reflexión sobre temas tan importantes como el derecho a la intimidad, el rol de la prensa y la fuerza de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas. Con cada declaración, Afra no solo defendió su verdad, sino que también inspiró a miles de personas a hacer lo mismo en su día a día. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal, dejar tu comentario sobre lo que piensas de la reacción de Afra Saraholu y compartirlo con tus amigas. Nos vemos en el próximo contenido con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.